Aclaración, el boom no es un estilo, una corriente artística y no es necesariamente una etiqueta generacional. Y es que podemos encontrar entre sus representantes a escritores que pertenecieron al género fantástico como Julio Cortázar, al realismo como Vargas Llosa o una fusión de ambos como lo es Gabriel García Márquez. De hecho, se puede decir que el realismo mágico fue el fruto más importante del boom literario o el realismo latinoamericano, con todas sus variantes. Pero ¿qué es en sí el boom latinoamericano? La definición no está muy clara. Para muchos, el boom es un fenómeno generacional que se dio entre los años 60 y 70. Se sugiere que se inició con la publicación de Rayuela de Cortázar en el 63 o La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa en 1962. Algunos dicen que el boom sigue vigente hasta hoy, otros dicen que se acabó en los 70 y hablan de una generación post-boom. Algunos dicen que se trató de un grupo de jóvenes escritores influenciados políticamente por la Revolución Cubana. Otros dicen que se trataba de autores que querían innovar dejando de lado los regionalismos y costumbrismos existentes. Mucho de cierto tienen estas posturas, pero lo que comparten todas en común es que se trató de un fenómeno que no tuvo tanto que ver con el estilo literario, sino más bien con los géneros. El boom es fundamentalmente un auge de narradores y más concretamente de novelistas. Y más aún, fue un fenómeno protagonizado por escritores latinoamericanos exiliados en Europa, principalmente en París, que para ese entonces, como ahora, era el sueño de escape de todos los jóvenes latinos con aspiraciones artísticas. De todas maneras, este conjunto de escritores migrantes además tenían algo en común, y es que siendo intelectuales de la época y movidos por el influjo de la Revolución Cubana y las tendencias socialistas de la época, algunos de ellos fueron llevados a Europa para distintas actividades proselitistas que sirvieron de excusa para quedarse por estos lares, tal como lo comenta Mario Vargas Llosa en su libro Las travesuras de la niña mala, o bien el título, por favor, el libro es buenísimo. En fin, la cuestión es que establecidos estos vástagos en el viejo continente, lógicamente no pararon de escribir y alrededor descubrieron un mercado editorial diferente. ¿Por qué es importante decir esto? Ciertamente en Latinoamérica había ya escritores de un altísimo nivel literario, sin embargo sus obras no rompieron todas las barreras comerciales que deberían. Y de ese modo, el modernismo, el vanguardismo y todos los movimientos literarios surgidos en Latinoamérica habían pasado casi inadvertidos por la otra parte del mundo. El comercio, eso es, las editoriales que publicaron la obra de los autores del boom, en cambio, tenían más conocimiento del terreno y experiencia en mercados de otros idiomas. De ese modo, los autores del boom encontraron in situ una nueva propuesta, principalmente en Barcelona, en manos de editoriales como Six Barral o Alfaguara. Pero ojo, no estemos pensando que estas editoriales les publicaban de favor, nada que ver. Resulta que el público pedía la obra de estos autores a tal grado que se decía que los ingresos generados por la publicación de estas novelas dio un generoso impulso a la economía española, aun cuando las obras fueran sometidas a la censura de Franco. En torno a este fenómeno explosivo, casi de superventas, hay que añadirle además la figura de Carmen Balcells, agente literaria, a quien muchos se refieren como la mamá grande de la novela latinoamericana, por nada más que ayudó y representó a varios autores latinoamericanos, convirtiéndolos en estrellas instantáneas. De otro lado, en territorio americano, hay quienes fueron especialmente críticos con el boom, como es el mismo Mario Benedetti, que afirmaba que ninguno de aquellos tenía algún talento especial, solo que habían estado en el escenario correcto y en el momento correcto, pero que no representaban totalmente la pluralidad de América. Algo con lo que yo también estoy de acuerdo, aunque no me parece que eso los desprestigie para nada. De todas maneras, no se puede negar la importancia de este fenómeno internacional, dado que era la primera vez que la literatura latinoamericana estaba en... Yeah, because they've been trying. ¿Y por qué no vienes? No sé. ¿Eso está grabando, no? Creo. No, sí. Me va a matar es contigo. ¿Cómo inicia ahorita? La vas a preparar. Sí, no me ¿verdad? Y si le diciendo.
Ya. ¿Ya? Sí. Bueno, muchas gracias. No, es que estoy viendo. Ah, bueno, ya otra vez. Ahorita lo corto luego yo. Bueno, muchas gracias por asistir a esta segunda reunión del Seminario de Literatura Hispanoamericana y Género. En esta primera etapa quería abordar lo que es la literatura hispanoamericana y darles una pequeña introducción. Es en el siglo XX un periodo decisivo en el panorama de la participación femenina, ya veo que nos estamos enfocando en la parte del género en este programa. Las primeras manifestaciones del cambio arrancan en la segunda mitad del siglo XIX, momento en el que la mujer accede a la escritura a través de periódicos. De la oralidad del salón pasaron al texto escrito, desde el ámbito privado del hogar y el registro epistolar a la esfera de la vida pública, lo cual ayudó a forjar nuevas identidades. Quiero enseñarles, antes de seguir, un video que abarca más a fondo lo que es el boom latinoamericano y es como lo que dice Julio Cortázar.
Bueno, me gustaría recalcar que de algo que dice, que creo que es muy importante que como generación leamos no solamente a estos autores que son latinoamericanos como nosotros, sino también a escritoras para así encontrar cierta identidad en esos escritos. Y pues bueno, continuando, este fenómeno arranca a mediados del siglo XIX. Las vanguardias, que son muy importantes, van a ayudar a innovar en la forma mediante una estructura ya no tan lineal que se seguía antes, sino más transgresora y abierta. Un gran ejemplo es María Luisa Bombal en Chile. Los acontecimientos históricos y políticos determinan sin duda los procesos enunciativos. Y para adentrarlos más en el contexto y comprender la escritura femenina en América Latina, hay que situar a la mujer en la realidad latinoamericana. Desafortunadamente asentada en un contexto político-histórico marcado por la violencia desde el Nuevo Mundo y la sociedad patriarcal, que creo que todos aquí somos conscientes de. Ser mujer y además escritora no es una combinación fácil, pero igual que la situación de la mujer, la narrativa de mujer ha evolucionado para mejor. También desde el siglo XIX, la mujer ha usado la estrategia discursiva de encubrir su identidad mediante seudónimos, como antifaces o máscaras varoniles que les permitiesen pasar por hombres. Gabriel de los Arcos, Evelio del Monte, Gonzalo Bustamante o Jorge Lacoste sugieren al lector acciones llenas de aventuras y episodios románticos. ¿Alguna duda? No. Ok. Bueno, aquí les puse una cita. La literatura es el medio idóneo para la expresión y autoexplicación. Se ofrece como vía de autorreconocimiento personal, pero a la larga es una derrota para la protagonista, quien tendrá que admitirla como espejo de sus sueños imposibles. La literatura va a ser una arma social y un artefacto verbal, que creo que es algo muy importante que centra todo este programa analítico. A pesar de la calidad literaria de las mujeres hispanoamericanas, ninguna de ellas es considerada dentro del miembro del canon de la literatura hispanoamericana, exceptuando tal vez, ¿verdad?, a la gran Gabriela Mistral, un poco más conocida entre sus compañeras. Muchas han sido las absurdas críticas y más los obstáculos que impiden que las obras de estas mujeres tengan el reconocimiento que se merecen. Pero hoy en día, para recordarlas, Griselda Gámbaro, Laura Restrepo, Claribel Alegría, Yoconda Belli, Reina María Rodríguez, Ángeles Mastretta y tantas otras mujeres a las que les agradecemos la valentía y el ejemplo de la lucha contra los cánones injustos. Nunca es tarde para exigir una visibilidad femenina. Bueno, aquí les pongo imágenes de algunas
escritoras, pero también se las quiero presentar a través de una infografía. Perfecto. Bueno, estas son algunas de las escritoras de Hispanoamérica. Tenemos a Alejandra Pizarnik, escritora y traductora argentina. Pizarnik desarrolló una de las obras literarias más asombrosas del siglo XX. Sus versos en constante tensión entre el automatismo surrealista y la exactitud racional atraviesan la propia vida de la poeta. Siguiente. ¿Me puedes ayudar a leer? Por favor. Sí. María Luisa Bombal. Durante las últimas décadas del siglo XX y hasta la actualidad, la crítica literaria ha retomado la obra de Bombal a la luz de nuevas perspectivas teóricas que permiten realizar otras lecturas de sus textos. Gracias. Bueno, también tenemos a Yoconda Belli, que mencionaba Vanessa que le gustaba mucho, poeta, novelista y revolucionaria nicaragüense del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Se graduó en publicidad en Filadelfia, Estados Unidos. Sus poemas aparecieron por primera vez en el seminario de Cultural, la prensa literaria. Y también tenemos a Ida Vitale, quien es una poeta, traductora, ensayista, profesora de crítica literaria, uruguaya, miembro del movimiento artístico denominado Generación del 45 y representante de la poesía esencialista. También está Isabel Allende, aborda temáticos relativos a la mujer, la memoria, el imaginario latinoamericano y su historia, principalmente por medio de la novela, como es La Casa de los Espíritus, también libros de carácter autobiográfico. También está Edea Vilariño, quien fue una poeta, ensayista y crítica literaria, también de Uruguay, perteneciente al grupo de escritores denominado Generación del 45 también. Dentro de sus facetas menos conocidas se encuentra la de traductora, compositora y docente.
¿Alguna duda? ¿Alguien me había escuchado hablar de alguna de estas antes? Sí. No de todas. Gracias. Hoy me falta. Son 18 minutos. Esto es lo que estoy diciendo, lo voy a cortar. Pero. ¿Qué más les puedo decir? ¿O qué más puedo meterle? Ya es que ya no sé qué más. No sé. Podrías igual cortarlo y pegarlo, no sé qué. Sí, a lo mejor mañana vuelvo a. No sé si dar esta, pero. No sé. Sí. Me gustaría saber qué piensa Julio acerca de ese fenómeno, aunque esta noticia quede ya, o esta nota quede un poco lejos de la más estricta actualidad, que es lo del llamado boom latinoamericano, que de cualquier modo no cabe duda de que ha contribuido a que la literatura, la narrativa latinoamericana haya sido conocida en el mundo entero, haya sido traducida a numerosos idiomas y haya demostrado además que hay realmente una riqueza y una calidad probablemente que no se dan en ninguna otra lengua en este momento. Bueno, no sé si el final de tu pregunta es exacto, ¿no? Yo creo que sería muy grave para los latinoamericanos caer en el pecado de orgullo, y he visto ya algunos signos de eso. Eso que se ha llamado boom ha sido tan ensalzado, tan puesto en un primer plano, que ha creado en algunos escritores consagrados y en otros que no lo son, pero que están haciendo su trabajo, una especie de sentimiento de triunfo previo, es decir, que el hecho de ser guatemalteco o argentino o mexicano es ya un título de superioridad literaria, lo cual es una lamentable y peligrosa equivocación. No, yo lo que creo es que si uno tiene una especie de visión panorámica de la historia de la literatura, los momentos de cumbre, los momentos más altos de la literatura fluctúan geográficamente y culturalmente. No está excluido de ninguna manera que dentro de 2 o 3 años la publicación de 4 o 5 libros, sea en España o sea en Alemania Occidental o Alemania Oriental o donde tú quieras, cualquier lugar del mundo, lancen la literatura a un nuevo plano, un primer plano, que deje lo que está sucediendo ahora en un segundo plano. Ahí hay leyes que no son las leyes de la lógica. Yo que creo bastante en la astrología, pienso que las conjunciones planetarias pueden influir en eso también. Es decir, que así como hay fenómenos inexplicables, como es el fenómeno del Renacimiento italiano, donde en 100 años se produce una conjunción de genios en la plástica, en la literatura, sobre todo en la pintura, inigualada antes y después en Italia y en el mundo, o el caso maravilloso de España en el momento del Siglo de Oro, y luego en la época de la República, cuando salen todos esos poetas absolutamente increíbles, ¿no? Al mismo tiempo todos, ya hemos hablado alguna vez contigo de eso, en que están todos juntos, Salinas, Cernuda, Lorca, Alberti, todos. Bueno, es un momento absolutamente extraordinario, sucedido luego por una etapa en que ese centro se desplaza a otra cultura, a otro idioma, a otro país. Entonces sería una ingenuidad y una tontería imaginar que eso que se ha llamado boom en América Latina sea un fenómeno, una garantía, un fenómeno duradero, una especie de certificado de madurez. No lo es. Es un muy buen principio, es una cosa muy hermosa, y yo estoy contento de haber participado en ese momento. Pero quienes se hagan ilusiones de que eso significa ya la mayoría de edad literaria, yo creo que se equivocan. Y con respecto al boom, empezando porque, como en el caso de cómic, siempre me ha molestado que un fenómeno latinoamericano sea definida con un término inglés, que es políticamente muy significativa, esa debilidad, lamentable debilidad. Yo creo que el boom responde
al azar, a ese azar que hace tan bien las cosas. El azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. Que en un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan 5, 6, 8 excelentes escritores que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de conciencia que abarca todo el continente. Porque mira, Joaquín, y esto es importante, tú sabes cómo ha sido atacado el boom, considerándolo una especie de maniobra editorial, considerando que la promoción de los editores había lanzado al boom. Bueno, yo no estoy calificado para hablar de eso, porque yo soy uno de los protagonistas del boom, pero puedo decirte que mi obra personal fue hecha en la soledad, fue hecha en la pobreza, fue hecha sin el menor apoyo editorial, y que cuando los editores se despertaron a mis libros, a los libros de Fuentes, a los de García Márquez, a los de Vargas Llosa, se despertaron porque las primeras precarias y difíciles ediciones habían sido bruscamente leídas por un montón de gente que se las pasó de mano en mano, y los editores, que no son tontos y que están ahí para ganar dinero, comprendieron perfectamente que esos escritores había que editarlos. Ellos no nos inventaron a nosotros. Nosotros escribimos solos, además lejos de América Latina. García Márquez escribió lejos, Vargas Llosa se escribió lejos, Asturias escribió lejos, y yo también. No teníamos amigos editores, no teníamos editores. Los editores vinieron después. Y es una tentativa de deformar la realidad, sostener que el boom es una maniobra hecha con fines de promoción. Porque la verdad es que ninguna promoción editorial ha salvado a un autor o a una literatura. Con una gran campaña de promoción puedes lanzar un libro, una primera edición, pero si el libro no vale por sí mismo, ¿cuánto tiempo dura? Tú mismo, que tienes mucho más experiencia que yo en ese plano, ¿cuántos libros habrás visto caer así en pocos meses? A pesar de la campaña. Claro. A mí lo que me alegra en este fenómeno del llamado boom es que hay dos cosas. En primer lugar, que hemos sido leídos por primera vez por nuestros compatriotas. Yo pertenezco a una generación que no leía a los escritores latinoamericanos, sino con cuentagotas. Teníamos a Borges, teníamos a Arlt, teníamos a 2 o 3, y ahí se acababa. Estábamos vueltos a Europa. Lo que leíamos era la última novela de Graham Greene, la última novela de François Mauriac, la última novela de Pearl Buck o de Hemingway. Magníficos escritores y que hay que leer, y en buena hora, pero estábamos de espaldas a nuestra realidad. Y en 10 años de eso que llaman el boom, sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos, porque si yo tengo confianza en un escritor argentino, estoy teniendo confianza en mí mismo, tengo confianza como perteneciente a una sociedad, a una cultura, a un ritmo histórico. Entonces de golpe tenemos un continente que nos lee a nosotros. Y entonces fíjate lo que eso significa como signo revolucionario, como búsqueda de una identidad. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos y que, como dijo Darío, invirtiendo la frase, tantos millones de hombres, no hablaremos inglés, hablaremos español. Y esa es la segunda mitad de la cosa, que toca España y que a mí me da tanta alegría. Y es el hecho de que ustedes, los españoles, nos leen a los latinoamericanos, y nos leen amistosamente, nos leen fraternalmente. Bueno, ese contacto, después de un largo periodo de distancia, que tú conoces muy bien, ese contacto es fecundo, ese contacto nos vuelve a enlazar. Ya no necesitamos ni a Hernán Cortés ni a Pizarro, los que crearon las diferencias. No, ya no. Ya somos un solo conjunto, unidos por un idioma, y ojalá que por un mismo destino histórico.